Bendiciones a todos. Me alegra mucho poder saludarlos. Seguramente después de una semana volvemos a vernos. No sé cuántos de ustedes vieron nuestra edición anterior. Igual algunos la repiten y la estudian y me hablan de ella. Gracias por el cuidado, por la atención. Gracias por inspirarme para poder continuar en esta tarea de enseñando la Biblia, la palabra de Dios. El propósito es enseñar la Biblia, no hacer comentarios de personas o personajes que, aunque sean muy importantes, ninguno de ellos tiene la importancia y el valor que tiene nuestro amado Señor Jesús. Así que oro siempre al Señor para que los bendiga, para que nos dé sabiduría, para que me dé la gracia para llegar hasta sus casas, y gracias por abrir este espacio para compartir con la Iglesia Misionera del Sol este tiempo de reflexión bíblica. He venido hablando por 2 semanas, y esta es la tercera, hablando acerca del discipulado. Ya hoy vamos a enfocarnos un poco en cuáles son las tareas de un discípulo. ¿Cuáles son las tareas de un discípulo? San Mateo capítulo 4, versículos 18 y 19. Si usted tiene una Biblia a la mano, tómela. Sin embargo, si no la tiene, pues entonces no se preocupe. Van a aparecer los textos allí en su teléfono, allí en su televisor, o en su iPad, donde usted vea este estudio, va a aparecer allí. San Mateo capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice que el Señor Jesús, iniciando su ministerio, y dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hace algún tiempo, hace muchos años ya, en alguna reunión cuando aún era joven, en una conferencia, en una charla que teníamos, alguien preguntó: ¿cuál creen que sea la mayor tarea que tiene un discípulo? Pues algunos levantaron la mano, dijeron la tarea de ser como su maestro. Otros dijeron leer los mandamientos, estudiarlos, aprendérselos de memoria. Otros dijeron, más consagrados, dijeron orar mucho. Otro incluso dijo ayunar, orar y vigilar. Cada cual fue expresando su opinión con respecto a la pregunta que estaba haciendo el conferencista. En aquella aula todo se volvió confusión, no se lograban poner de acuerdo, cada cual expresaba su opinión. Recuerdo que yo pedí la palabra y dije: profesor, por favor, explíqueme la pregunta. Yo creo que la pregunta no es tan precisa. Y entonces él accedió amablemente y él dijo, haciendo la pregunta de manera específica y clara, él dijo: ¿cuáles fueron las tareas que Jesús, nuestro Maestro, dejó a sus discípulos? Ahí sí, casi todos a una voz pudimos responder. Cuando yo leo a San Mateo, el texto que acabamos de leer, en el versículo 18 y 19, particularmente el 19, dice el texto: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Descubro entonces la primera tarea. La primera tarea dejada a los discípulos fue ganar almas para el reino. Ganar almas para el reino. Desde allí mismo, desde el texto que estamos leyendo, se alcanza a ver la intención del Señor Jesús con sus discípulos. Porque les dice claramente: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Es decir, personas preparadas, los prepararé para que ustedes vayan y ganen a otros para el reino de los cielos. Y es que tenemos que decir que el Señor Jesús tenía claro su propósito. Claro que sí, tenía muy claro su propósito. Y precisamente leyendo a San Lucas, en el capítulo 19, hay un versículo que quiero que Angie lea, el versículo 10, para tratar de
a explicar el contexto de ese versículo. Escuchen lo que dice. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando estoy diciendo que el Señor Jesús tenía claro su propósito, entonces afirmo esto con base en lo que San Lucas dice. Este versículo tiene un contexto, tiene que ver el día en que el Señor Jesús entró en Jericó e iba pasando por la ciudad. Y dice el texto que hubo un hombre llamado Zaqueo que era jefe de los publicanos. Y era un hombre muy rico. El texto dice que procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Dice que salió corriendo adelante, se subió a un árbol y dijo, bueno, pensó Dios, desde aquí puedo verlo mejor. Cuando el Señor Jesús llegó al lugar, debajo de aquel árbol, dice el texto que era un sicómoro. Dice que mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces dice el texto que Zaqueo se bajó inmediatamente y le recibió gozoso, alegre, porque esa era la intención de Zaqueo, ver a Jesús. Pero he aquí el problema. Al ver esto, dice el texto, todos murmuraban diciendo que había entrado a comer, a posar, a dormir, a quedarse en la casa con un hombre pecador. Pues al oír todo esto, Zaqueo, dice el texto, se puso de pie y dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Miren, qué interesante el pasaje. Este hombre se pone de pie al encontrarse con Jesús, reconoce su pecado, reconoce su iniquidad, era acusado de ser ladrón. ¿Por qué? Porque se había unido al imperio y era el encargado de recaudar los impuestos a su propia nación. Y parecía que en aquel tiempo estos publicanos tenían como característica que tomaban, si les daban 2 monedas, tomaban una para ellos y otro para el imperio. O les daban 3, tomaban 2 y ellos siempre dejaban una para ellos. Entonces era considerado como un ladrón. La gente murmuró, ¿cómo es que Jesús vino y comparte con un hombre pecador, con un ladrón, con un hombre que ha traicionado a nuestra patria? Y él aclara firmemente, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Creo que el propósito estaba claro. En la lección anterior estábamos diciendo que si algo fue especial para reconocer el amor de Dios, es que Él nos amó primero. No es que nosotros le hayamos primero amado a Él, sino que Él nos amó primero y se entregó por nosotros. Y aquí hay una evidencia de eso. Jesús tenía claro el propósito, el Señor Jesús tenía claro el propósito por el cual venía al mundo, era a salvar lo que se había perdido. Sabía además que vino a servir. San Mateo capítulo 20, versículo 28, nos dice a nosotros eso. Escuchen lo que dice. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces sumemos. Lo primero que estamos diciendo es que él tenía claro el propósito. ¿Cuál era su propósito? Salvar al hombre de sus pecados. ¿Cuál era, en este pasaje que acabamos de leer, cuál era su propósito? Dice que servir. No vino para ser servido, sino para servir. Y dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso, cuando él llama a los discípulos, les establece el para qué, el para qué. El texto de San Marcos capítulo 3, versículo 13 y versículo 14, escuchen lo que dice. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces escuchen, su propósito era salvar.
Su propósito era dar la vida por los pecadores. Cuando establece su propósito, entonces llama a sus discípulos, los llama, les establece el para qué. Entonces les dice, para que estén conmigo y además para enviarlos a predicar, dice San Marcos. ¿Qué significaba entonces eso? Estar con él era la escuela del aprendizaje. Estar con él y compartir con él era la escuela de la enseñanza. Y además, todo ese tiempo de la preparación y la enseñanza va a repercutir en la predicación del mensaje a futuro. De ahí que en todo el proceso del Evangelio encontramos muy pocas veces a los discípulos de Jesús predicando, enseñando, sanando, aunque habían sido llamados para eso. Es solamente después, es después de la llenura del Espíritu Santo, en que se desata la lengua de Pedro realmente, y entonces hace su primer sermón y su segundo sermón, y empezamos a ver unos discípulos que ahora están procurando cumplir el propósito de ganar almas. Recuerden que el primer mensaje de Pedro casi llegan 4,000, 5,000 almas. Y luego de la dispersión de la iglesia, de la persecución de la iglesia, dice la historia bíblica que empezaron a crecer iglesias porque ellos iban predicando por todo lugar en el cumplimiento de esto y llamando las almas al arrepentimiento. Lo que luego San Juan, en el capítulo 15, versículo 8, hablando del Señor Jesús, habla de lo que significa llevar fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, ya la tarea de ganar almas que se viene cumpliendo, San Juan, y hablando del Señor Jesús, ya llama llevar fruto. ¿Qué es llevar fruto? Es ganar almas para el reino. Entonces esa es la primera tarea que tiene un discípulo. Un discípulo lleva fruto cuando trae a otros al Señor. La pregunta hoy sería, ¿usted es discípulo de Jesús? ¿Está llevando fruto? ¿Está ganando almas para el reino? Usted me preguntará, ¿y cómo lo hago? Compartiendo su experiencia personal con Jesús. Hace algunos días en nuestra comunidad teníamos la oportunidad de ver y enseñar de qué manera se comparte la fe, la esperanza, el evangelio a los demás. Usted me preguntará, ¿y cómo se hace? No hay nadie que pueda hablar mejor de lo que tú has vivido. Nadie puede hablar también de la experiencia ajena, como se pudiera hablar de nuestra experiencia propia. Entonces, ¿cuál es tu tarea? Ganar almas. ¿Y cómo hago para ganar almas? Compartiendo lo que Jesús hizo por ti, lo que hizo por tu familia, lo que hizo a nivel individual, familiar, lo que hizo a nivel personal. Yo siempre estoy contando la manera como mi hogar, que era un hogar destruido por el alcohol, que tenía una madre que sufría y un padre borracho, alcoholizado, cuando conoce a Jesús, la vida de mi madre cambia y la vida de mi padre cambia, y de hecho cambió la vida de mía, que era solamente un niño. Entonces yo puedo hablar a cualquier persona de la experiencia que yo tuve siendo un niño al conocer a Jesús. Usted puede hablar de lo que Jesús ha hecho en la vida suya. ¿Quién era usted antes de llegar a ser discípulo de Jesús? ¿Y quién es ahora? ¿Cómo vivía antes de ser discípulo de Jesús, antes de haberle aceptado como su Señor y Salvador? ¿Y cómo vive ahora? ¿Cuáles eran sus expectativas de vida antes? ¿Cómo era nuestra vida antes? Una vida de sinsabores, una vida complicada, una vida llena de maldad, llena de estrés, de angustia, de desesperación. Y alguien que me está viendo podrá decir, pero ¿y es que ahora no la tienen? Sí tenemos eso, claro. Vivimos en este mundo, vivimos en esta sociedad, vivimos en este entorno.
Y claro, también nos roban los ladrones, también nos maltrata la gente, también nos accidentamos, también nos enfermamos. Claro. Pero entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es nuestra forma de ver la vida. Lo que ha cambiado es nuestra perspectiva del futuro. Lo que ha cambiado es nuestra inseguridad, ha venido a ser ahora seguridad. Nuestra desconfianza ha venido a ser confianza. Nuestra esperanza se ha materializado en que tenemos esperanza en Dios. Ahora no nos angustiamos como antes. Ahora todo se lo ponemos al Señor. Ahora creemos que Dios es fiel, que Dios es poderoso para ayudarnos y que Él está al cuidado de nosotros. Esa es la forma en que usted puede ganar a otros para Cristo. Invitándolo a aceptar a Jesús como su Señor. Invitándolo a ver este programa, si puedo decirlo así. Invitarlo a ver esta grabación, a escuchar esta enseñanza. Usted puede invitarlo. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A medida que su familia y sus amigos empiecen a oír, sus ojos se van a abrir. El Espíritu Santo obrará en ellos de tal manera que empezarán a tener una perspectiva distinta de la vida. Y sepa usted que su tarea y mi tarea y la tarea de los que estamos aquí en este equipo de grabación es llevar fruto. Y San Juan 15:8, lo acaba de leer Angie, dice que esto glorifica al Padre. Entonces, un discípulo lleva fruto cuando trae a otros a Cristo, cuando le invitas a la comunidad cristiana, cuando compartes con él tu experiencia de fe. El texto dice, la Biblia dice, que después de la muerte de Jesús viene la resurrección. Y después de la resurrección, San Marcos en el capítulo 16, la Biblia dice que después de haberse aparecido a algunos, llega un momento en que finalmente se les aparece a los 11. Entonces el texto dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad, porque no habían creído. Les reprochó su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y entonces les dice, y a él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿cuál es la tarea de un discípulo? Cumplir este mandato. Ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Está claro? Confirmando lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8. Jesús dijo a sus discípulos, y me seréis testigos en Jerusalén, estaba hablando de su casa, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces nuestra tarea de ganar almas y de predicar el evangelio empieza en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro lugar, en nuestra oficina, en nuestro entorno, con nuestros amigos. ¿Cómo? Siendo testigos de lo que Él ya hizo en nosotros. Vamos a la segunda tarea, porque básicamente son dos tareas nada más. Esta primera tarea, como ya les dije, era ganar almas, es decir, predicar el evangelio. Es lo que dice San Marcos capítulo 16, versículo 15. La segunda tarea está en San Mateo capítulo 28, versículo 19. Es muy importante esta segunda tarea, 28-19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchen eso. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. Nuestra segunda tarea es preparar discípulos. Preparar discípulos
Porque usted me preguntaría, ¿y qué es eso? Preparar discípulos es liderar un proceso de enseñanza que busca que otros sigan a Jesús, que sean como Él y hagan como Él hizo. Esa es mi tarea. Esa es la tarea de nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana Misionera al Sol. Dentro del marco conceptual y filosófico de la iglesia, la primera responsabilidad indudablemente es predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Y siendo una iglesia misionera en todos los lugares del mundo. Nuestra segunda tarea importante es hacer discípulos, es decir, preparar líderes, preparar maestros, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, adolescentes, prepararlos. ¿Prepararlos para qué? Para que ellos sean discípulos y se encarguen de cumplir esta tarea, es decir, preparar más discípulos. El Señor Jesús preparó a sus discípulos. Ya leímos el versículo de San Marcos que dice que llamó hacia los que Él quiso para enviarlos a predicar. Dice el texto que los capacitó en el conocimiento de la Escritura. El texto dice que les enseñaba la doctrina, les enseñaba la Escritura. Y dice el texto que desde el principio hasta el día de Él. Recuerden ustedes los discípulos camino de Emaús, cómo el Señor les hace un recorderis total de la vida del Antiguo y del Nuevo Testamento hasta el momento en que Él es muerto, crucificado y cómo resucitando se aparece para ellos. Los capacitó en el conocimiento de la Escritura. No olviden que muchas veces les dice a ellos y a los fariseos y a los que están a su alrededor, erráis ignorando las Escrituras. Y recuerden que muchas veces dijo, no dice de mí el profeta Isaías, no dice de mí la Escritura, era enseñándole las Escrituras a sus discípulos. Y además, la Biblia da a entender, y lo podemos leer, vivió con ellos, durmió con ellos, comía con ellos, siempre estaba acompañado de sus discípulos, sufrió con ellos persecución. ¿Qué quiere decir esto? Que les dio ejemplo de vida. ¿Cuál es su tarea si es un discípulo de Jesús? ¿Cuál es mi tarea si es un discípulo de Jesús? Preparar más discípulos. Preparar más discípulos para que amen a Jesús, para que vivan como Él, para que sigan sus pisadas y para que además formen a otros. Esa es la tarea. Y San Mateo, en el capítulo 28, en el último versículo, en el versículo 20, después de haber dicho, vayan y hagan discípulos, les da esta tarea. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice enseñándoles. ¿Qué es enseñar sino instruir? ¿Qué es enseñar sino amaestrar con reglas, con preceptos? Dice el texto enseñándoles que guarden todas las cosas, es decir, enseñándoles las doctrinas, enseñándoles los principios bíblicos, rompiendo esa cantidad de mitos que existen alrededor del Evangelio y alrededor de la cristiandad. Hay gente ignorante o ignoran las Escrituras e ignoran lo que la Biblia enseña. Creen que la comunidad cristiana o la iglesia cristiana es un edificio lleno de restricciones y de no, y de no, y de no. No. Las doctrinas básicas y los principios están enseñados. Y de acuerdo a lo que el Espíritu Santo determine, pues una persona hará. Pero algunos dicen, no, yo no soy cristiano, yo no voy a esa iglesia porque allá no puedo. No. Si usted viniera a nuestro salón, a nuestro lugar de reunión, no hay una lista de prohibiciones. No, enseñamos los principios de la Escritura, las doctrinas de la Biblia, y es el Espíritu Santo quien se encarga de tomar el control de la vida de las personas
Y entonces el texto dice, el que se embriagaba no se embriaga más. El que robaba no roba más. Ya, claro. Porque lo que decíamos también la semana pasada, el amor a Dios nos constriñe a tener un cambio de vida. Bien, yo creo que si algo es muy importante que uno tenga claro como discípulo, es su tarea. 2 tareas importantes. Ganar almas predicando el Evangelio y nuestra segunda tarea, preparando discípulos para continuar esta enseñanza y esta palabra que nos enviaron nosotros a instruir en tiempo y fuera de tiempo. Y termino con lo que San Pablo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 20. Cuando uno lee ese versículo, descubre que San Pablo cumplió perfectamente su tarea. Escuchen lo que dice. Siempre estuve sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Dice él, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros, es decir, de predicar el Evangelio y enseñaros públicamente y por las casas. Entonces usted me pregunta, ¿qué quiere decir eso? Que la tarea de un discípulo consiste en anunciar, que es predicar, y en enseñar, que es capacitar y habilitar, donde Pablo dice públicamente y por las casas. Es la razón por la cual usted ve muchos cristianos compartiendo puerta a puerta en su casa, en los estadios, en las canchas, en los conciertos de música, los ve en las oficinas compartiendo en grupos de oración. Públicamente lo hacemos, pero también lo hacemos en nuestra casa. En nuestras reuniones familiares compartimos la palabra de Dios. Quede claro entonces que son dos las tareas básicas de un discípulo: predicar el Evangelio y hacer discípulos. Lo bendigo, que Dios lo guarde, Dios le prospere y que sea esta noche o sea en este momento un buen tiempo para que usted tome una decisión de convertirse en un predicador y en un maestro formador de discípulos. Los bendigo a todos en el nombre del Señor. Nos vemos la próxima semana.